Buen día, habla la doctora Magdalena Lagier, yo soy gerente médica de la obra social del personal del Automóvil Club Argentino. Hemos comenzado ya desde el mes pasado con nuestras charlas virtuales. En el día de hoy va a hablar el doctor Tomás Orduna, que es infectólogo, nos va a dar diferentes tips sobre el COVID-19. Los dejo con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Tomás Orduna, yo soy médico infectólogo tropicalista, soy jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muniz de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitario y en la actualidad soy asesor de las comisiones del nivel del Ministerio de Salud de la Nación y Presidencia, de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en el Comité de Expertos de la Ciudad de Buenos Aires para el tema COVID. El tema que nos convoca es realmente muy preocupante, todos ustedes lo saben, todos ustedes lo están viviendo y padeciendo, que es la pandemia, por este nuevo virus que solamente en 15 meses ha condicionado de una manera única, no reconocida con anterioridad en la historia de este planeta, por lo menos para los que podemos ver lo que ha sido desde el inicio de la humanidad hace 200.000 años en el África. No ha habido algo que la condicione, insisto, de una manera tan global. Hoy día estar en Alaska, estar en Filipinas o estar en Tierra Grande, allá en la isla grande de Tierra del Fuego, digo, estamos todos absolutamente un planeta entero condicionados por esta pandemia. 7.700 millones de personas en el mundo, tenemos que estar de alguna manera haciendo lo mismo. Entre lo que tenemos que hacer es tener una limitación de las relaciones humanas, del contacto interhumano. Algunos me han dicho, che, pero ¿por qué vos no exagerás con que esto es la peor pandemia de la humanidad? ¿Qué pasó con la famosa peste del medioevo, allá por el 1350 en Europa? Y ahí está el detalle. Aquella peste que asoló Europa, que llegó desde Oriente por los caminos que llegaban desde China sobre Europa, a través de las pulgas, de las ratas y un bacilo que nadie conocía, que produce lo que se llama peste, diezmó a Europa. No se sabe si un tercio o la mitad de la población total de Europa. Algo similar cuando uno habla de la epidemia de gripe española entre el año 1918 y 1919. En solo 2 años se calcula que unos 50 millones de personas murieron en el mundo. La humanidad, a pesar de esa cantidad de muertos en el año 18, no estuvo toda condicionada. Por ejemplo, nuestro país, la República Argentina, mientras en Europa, en Estados Unidos, moría muchísima gente y tenían un condicionamiento brutal a causa de esa pandemia, en la Argentina eso no se vivió de esa manera y en muchísimos otros rincones del planeta no llegó esa epidemia. En cambio, esta pandemia, vuelvo a insistir, acomete a todo el planeta. Empezamos a conocerla en el mes de enero del año pasado, llegaron los primeros casos en el mes de marzo a nuestro país, tuvimos que tomar rápidamente decisiones importantes para poder frenar una llegada de alguna manera en forma de tsunami, como me gusta decir a veces. ¿Y qué tuvimos que hacer entonces? Bueno, frenar en principio todos los contactos entre humanos. Ustedes se acuerdan que alrededor del 12 de marzo del 2020 comenzamos con las primeras medidas del distanciamiento social. Algo fundamental para argentinos, para la gente que está acá en el Cono Sur, es que tuvimos que dejar de compartir el mate. Recuerdo que fue un tema de preocupación. Che, ¿yo no puedo tomar más mate con nadie? No. Y 8 días después tuvimos que comenzar con la famosa fase 1 del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, que duró varias semanas y después empezamos con aquello de las fases, viendo cómo todo lo que estábamos haciendo tenía un objetivo fundamental: evitar ese tsunami que mencionaba de casos mientras hacíamos algo fundamental: mejorar la posibilidad de la respuesta a partir de mejorar la infraestructura hospitalaria y dotarla de todo lo necesario para poder confrontar con lo que implica una enfermedad
que básicamente termina generando un cuadro respiratorio moderado, grave o crítico que me puede llevar a terapia. Cuando hablamos de la terapia, recordamos el tema de la necesidad de aumentar las camas de terapia y de los respiradores. Todos recordarán que eso era algo que fue muy angustiante, saber cómo y quién podía fabricar todo lo que hacía falta. Así todo, para mediados del año pasado pudimos aumentar en un 50% las camas de terapia con respiradores en nuestro país. Pero, lamentablemente, la cuestión epidemiológica, la transmisión, continuó y después tuvimos la primera ola que la estábamos esperando y se mostró fuertemente entre agosto, septiembre, octubre. Logramos ahí después comenzar a bajar los casos y llegamos hacia un fin de año, principios de diciembre, que parecía bastante bueno en la bajada de casos que había, pero lamentablemente el diablo metió la cola o dejamos de hacer las cosas bien. Y en el primer fin de semana largo de diciembre, para el del 8 de diciembre, poco después empezamos a ver un aumento, se agregaron 2 fines de semana largos más, las vacaciones, el fin de año, las fiestas, y pasamos una etapa de otra vez mucha tensión de los equipos de salud, con muchos casos, muchas internaciones, lo cual configuró un rebrote de la primera ola. Volvimos en enero a poder bajar para la tercera semana de enero y cuando veníamos transitando un mes de febrero, inicios de marzo, que estaba más o menos en números aceptables, comenzó súbitamente lo que ahora estamos padeciendo, que es el inicio de la segunda ola, pero con una fuerza que en parte nos ha sorprendido. Y nos ha sorprendido porque los números de las últimas semanas, hablando de 20.000, 22.000, 24.000 casos, con una proyección que para fines de abril podría estar en torno de 40.000 casos, si no hacemos lo que hemos comenzado ahora con nuevas restricciones tomadas desde el Ejecutivo Nacional, en consenso con gobernadores, en consenso con jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si esto no hubiéramos empezado a hacerlo ahora, con lo cual creemos vamos a poder doblegar esta incidencia tan pronunciada, nos podría llevar a esos números que ya manifesté, muy trágicos potencialmente. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos pacientes infectados, tarde o temprano hay derrame sobre personas con riesgo, y eso sí o sí va a llevar a la aparición de personas que en terapia intensiva van a fallecer. Por lo tanto, este es un momento fundamental para la conciencia individual y colectiva. Esto es prevención, prevención, prevención. Y para la prevención, lo más importante en principio es aplicar lo que cada uno de nosotros hoy sabemos, porque lo hemos escuchado durante 15 meses. Distanciamiento social. Temas que tenemos que recordar en este momento de esta incidencia tan pronunciada es que a lo que ya venía ocurriendo se le agregan las mutantes, las variantes, lo que estamos viendo que tiene que ver con una variante mutante de Gran Bretaña, otra variante que viene del Brasil llamada variante de Manaus, y hay otras en el mundo como la sudafricana, 2 de California. ¿Y qué pasa con estas variantes? ¿Por qué la preocupación que se suma a la preocupación que ya tenemos con el virus original que salió de China allá en el mes de enero del año pasado? Bueno, es que estas variantes, lo que estamos sabiendo claramente por la experiencia que ya tienen varios países de la región sudamericana o la propia Gran Bretaña donde comenzó su variante, es que tienen mayor facilidad para la transmisión entre personas. Y una peor noticia es que, por ejemplo, en la variante británica sabemos que hay potencialmente mayor mortalidad que con la variante original de China. Algo similar los amigos brasileños nos están diciendo respecto a que la variante de Manaus, más allá de este aumento en la transmisibilidad, está mostrando que en población joven puede dar cuadros más graves que los que se vieron con la variante china. Por lo tanto, las cosas hoy están complejas. Por eso vamos a seguir siempre enfatizando la necesidad de sostener todos las medidas del distanciamiento social y a las cuales debemos rescatarle hoy ese concepto que para fines del 2020 lo fuimos dejando un poquitito de lado, quédate en casa,
Yo creo que esto hay que rescatarlo con fuerza para los próximos meses, para el otoño profundo, para el invierno que viene por delante, una época donde hay mayor facilidad de transmisión de los patógenos respiratorios. Y esto me lleva a recordar que dentro de las medidas de distanciamiento social, que ustedes recordarán, el uso del tapaboca, nariz y o barbijo, ¿sí?, que tiene que estar colocado desde la parte superior de la nariz hasta debajo del mentón, la higiene de manos permanente, la distancia entre personas de 2 metros, debemos agregarle el aire. El aire es hacer cualquier reunión de 2, 4 o 6 personas afuera de las viviendas, afuera de las oficinas, afuera de los trabajos. Esto es aire libre, y si las condiciones climatológicas no lo permiten, porque estamos hablando de la época fría que viene por delante, tengo que airear los espacios con corrientes de aire que permitan en definitiva aplanar rápidamente la cantidad potencial de virus que queda en suspensión al hablar, al toser, al estornudar. Ahora bien, estos virus que pueden quedar en el aire, y si no hay una corriente que los muevan, pueden estar durante 1 a 2 horas. Por supuesto que si yo estoy protegido y la otra persona están protegidos con su cubre nariz, boca, evidentemente la posibilidad de adquirirlos es menor, pero no es cero. Por lo tanto, el aire tiene que estar, la circulación aérea y nuestro cubre nariz, boca. Todas parecen malas noticias, pero no son todas. Yo creo que como contrabalanceo de lo que nos vino pasando, la humanidad a partir del desarrollo tecnológico, científico, ha podido hacer algo inusitado. Tener hoy 10 vacunas aprobadas en el mundo para su utilización, de las cuales 3 ya están siendo aplicadas en nuestro país. A este momento llevamos prácticamente 10% de la población ya se aplicó una dosis de vacuna, y un porcentaje de un 3% aproximadamente 2 dosis de vacuna. Sabemos que estamos con una estrategia de vacunar ahora a mucha más gente con una sola dosis y dar un poco de retraso a la segunda dosis mientras el mundo mejora la producción global de vacunas, que es un tema problemático porque sabemos que no hay hasta el momento la suficiente cantidad para todos los habitantes que estamos. En principio lo que nos preocupan son aquellos grupos con riesgo. En nuestro país hablamos de 12 a 14 millones. Sin embargo, la Argentina está dentro del 10%, es decir, de los 20 países que contamos con un programa de vacunación que, con algún altibajo que tuvo que ver con la llegada desde las factorías de vacunas, comenzamos el 29 de diciembre, esto es 1 año después de conocerse en el mundo la presencia de esta enfermedad y de un nuevo virus. Nosotros comenzamos nuestro plan de vacunación, primero con los equipos de salud con riesgo, ahora estamos con una acelerada campaña para lograr vacunar a todos los mayores de 60 y pronto poder bajar de 60 para todos los que con menos edad tienen algunas patologías agregadas que las ponen en riesgo. ¿Y después qué vendrá? Después vendrá la vacunación para todos los que no tienen riesgo en una escalera de 60-50, 50-40 y así sucesivamente. Para eso vamos a necesitar, por supuesto, que lo que está pautado y contratado con los productores en nuestro modelo, más de 65 millones de vacunas con 3 productores, mientras se realizan convenios, contratos y negociaciones con otros productores, nos permitan llegar, ¿sí?, a una primavera donde quizás podamos tener aquello que llamamos como vacunación de rebaño, que significa tener por lo menos entre un 70 y 75% de la población global vacunada. Pero vuelvo a reiterar que lo primero, lo más importante es vacunar a los que tienen riesgo. ¿Y vacunar a quién también? A los esenciales, porque los que nos cuidan, ¿sí?, los que tienen que trabajar como equipo de salud, como fuerzas de seguridad, como personal policial, los que están en las escuelas, todo el equipo de educación, bueno, y algunos otros trabajadores que deben ser importantemente cuidados porque son los que mantienen también a una sociedad. Así que esta es la parte que yo diría es alentadora, lo que ha hecho la humanidad para contrabalancear una pandemia tan poderosa. Las 3 vacunas que estamos dando tienen algunas diferencias, pero en definitiva son protectivas. Quienes puedan escuchar este video
tendrán diferencias en edad, tendrán diferencias en riesgo, sepan que todos en algún momento van a recibir, tarde o temprano, la opción de poder vacunarse, que es voluntaria, pero que alentamos fuertemente que cuando nos ofrezcan vacuna, nos vacunemos con confianza y pensando que de esa manera vamos a estar protegidos de lo primero, que es como objetivo principal de la vacunación, no morirnos de COVID. Por ahí puedo tener un cuadro leve, moderado. El ejemplo más claro es que el señor presidente de la Nación ha pasado por un cuadro muy leve de COVID, pero en definitiva COVID positivo con el hisopado. ¿Qué demuestra esto? Persona vacunada puede infectarse, como pasa cuando nos vacunamos con gripe, por ejemplo, pero no hacemos un cuadro grave. Esto es lo que hay que tener con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque si no, uno se frustra, dice, ¿cómo? Mi tío, mi primo, mi hermano se vacunaron por ahí, alguno de ellos tuvo COVID después. Pero ¿cómo transitaron ese cuadro? Lo transitaron de manera leve. Ese es el objetivo fundamental, no progresar a un cuadro grave. Así que el aliento es a vacunarse cuando nos la ofrezcan la vacuna, cualquiera sea, la vacuna Gamaleya, la vacuna Sinopharm de China, la vacuna AstraZeneca Oxford o las próximas que puedan ingresar, incluyendo el desarrollo, con mucho orgullo, de 2 modelos de vacunas en nuestro país, Universidad de San Martín y Universidad del Litoral. Por último, creo que debemos siempre reiterar la necesidad de hacer cada uno lo que nosotros debemos hacer como individuos para proteger al otro, para pensar y proteger a los demás. Y si yo pienso y protejo al otro, y el otro lo hace protegiéndome a mí, en ese ida y vuelta de protección, pensando y ocupándonos del otro, nos estamos protegiendo también a nosotros mismos. Así que hace falta lograr solidaridad. La solidaridad entre seres humanos que estamos viviendo una situación absolutamente inusitada, absolutamente nueva, en la cual estamos todo el tiempo aprendiendo a ver cómo logramos dominar la pandemia con la menor cantidad de tragedias posibles para poder volver a una situación probablemente no exactamente igual a la que dejamos en diciembre del año 2019, pero que quizás nos permita reflexionar sobre la necesidad de balancear un poco más lo importante versus aquello que no es importante y a veces nos lleva a situaciones de exceso de pérdida de momentos de mayor placer, de mayor felicidad, de mayor posibilidad de estar con los afectos y preocuparnos un poco menos por lo material. Todo esto es algo que la pandemia también creo que nos permite, que es reflexionar. Bueno, en síntesis y a modo de cierre de esta charla, que espero que sirva para darnos una idea cabal de cómo es que estamos realmente y de la necesidad de la colaboración de cada uno de nosotros para cambiar el curso de esta segunda ola, creo que es importante recordar que tratemos de estar mucho más tiempo en nuestra casa que salir a encontrarnos con otras personas, porque cuando nos encontramos con otras personas podemos encontrarnos con el virus también y después vectorizarlo dentro de nuestra propia familia, nuestro lugar de trabajo. Recordar el uso irrestricto de las medidas de distanciamiento social, la máscara o el barbijo, el lavado de manos o la higiene de manos con decontaminación, el estar a 2 metros de otra persona, el aire libre o la corriente aérea y el compromiso que es fundamental para que si ahora hacemos todo bien y esto nos lleva 2, 3, 4 meses de alguna suerte de sacrificio en esto de continuar con menos relaciones interhumanas en pro de poder llegar después a un momento en el que sea más fácil retomar una vida lo más normal posible. Así que es una responsabilidad, insisto, individual y de ella se crea la responsabilidad comunitaria. Es un gusto haber podido decirles esto y bueno, nada, seguimos todos juntos cuidándonos. Bueno, muchas gracias, doctor Orduna. Ha sido muy claro con los diferentes tips sobre el COVID-19. Les propongo a ustedes que a través de nuestros canales de comunicación, que es YouTube, Facebook y nuestra página web, nos hagan sugerencias de las próximas charlas en nuestros talleres y agradecer a la comisión directiva, a SUTACA y al doctor Julio Santiago, nuestro presidente, por brindarnos este espacio. Desde ya, muchas gracias.